buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas para el debate. Uno, ¿qué hacer con el Tratado de Itaipú? ¿Cuáles son las estrategias que Paraguay debería llevar adelante en las negociaciones con Brasil en el 2023? Para ello, invitamos a dos ingenieros, Ángel María Recalde y Martín González. Ambos fueron expresidentes de la ANDE. El ingeniero Recalde llegó a ser director de Yacyretá. Conocen profundamente el tema y saben qué se hizo y qué no se hizo y cómo deberíamos afrontarle. Vamos a consultar esos temas. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca del peligro que representa la droga, el narcotráfico en Paraguay. La semana pasada falleció una nenita de 2 años durante un tiroteo en el Bañado acá, en la capital, en el Bañado Sur. Enfrentamiento al parecer de dos bandas por el territorio para la distribución de la droga. Esto se puede repetir. Ojalá no nos convirtamos en México o en Colombia. Estamos a tiempo seguramente para enfrentar. Para ello invitamos al ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, quien se comprometió a estar con nosotros. Y el último bloque vamos a hablar de economía, porque la semana pasada nomás, acá en el mismo programa, habíamos hablado con el ministro de Hacienda y el expresidente del BCP acerca de lo que debemos hacer o el gobierno debe hacer para afrontar la ralentización de la economía. Bueno, hoy le invitamos a Alberto Acosta Garbarino, representante de Asoban, y a Luis Villasanti, presidente de FEPRINCO, para saber cuáles son las expectativas del sector privado, del sector comercio en este tema. Antes de ir a la pausa, les invito a mis invitados y a todos a disfrutar del café Lavazza, un café con un sabor inconfundible, con aroma a cuerpo y sabor agradables. Los distribuye Cafepar y lo representa Cafetar y lo distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. A la pausa y ya iniciamos el debate. Ingeniero Recalde, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Muy bien y agradecido por la invitación para estar en este programa y romper un largo silencio ya que estoy teniendo con la prensa. Con la prensa. ¿Qué tal, ingeniero Martín González? ¿Cómo anda? Bien, buenas noches, Carlos, a la audiencia. Placer estar acá y gracias por la invitación. Lastimosamente, estás entrevistando a dos señores en situación de retiro, ¿verdad? Sí, pero que conocen y tienen experiencia en el tema. Ustedes fueron consejeros de Itaipú. Desde el momento que fueron presidentes de la ANDA, automáticamente son consejeros de Itaipú. Así es. Bueno, ¿qué es lo que debería negociar Paraguay con Brasil y cómo? ¿Qué es lo que mejor y qué estrategias debería utilizarse? ¿Alguien quiere comenzar? Voy a comenzar yo, por ser el más viejo, ya que hablamos de edad. Anciano. Aquí lo fundamental es que definamos nosotros como país, que nosotros primeramente nos pongamos de acuerdo qué es lo que queremos obtener, cuál es el camino que vamos a buscar. O sea, comenzar a... de repente se habla, bueno, vamos a negociar, pero si hoy comienzan las negociaciones, ¿qué se va a plantear? Nadie sabe exactamente todavía. Hay cosas dichas de diferentes partes, pero que de ninguna manera se puede pensar que eso sea ya la estrategia de la negociación. Al contrario, son señales que se envían. Entonces, primero hay que hacer lo antes posible, no hay que tardar, lo antes posible es ahora. Un equipo negociador. Antes que un equipo negociador, hay que tratar de juntarle a las fuerzas vivas y a gente del gobierno y que traten de hacer una discusión, una plenaria de ese tema, que se discuta, porque siempre se busca en las negociaciones de que sea público el tema. Y eso es medio complicado, que las discusiones se hagan por la prensa o que se haga vía televisión, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es convocar a la gente, a todos los que quieran, y
se juntan y se comienza a hablar del tema. Lo primero que se tiene que hacer es nivelar la información de qué es Itaipú. Acá mucha gente, y algunos escriben en los diarios inclusive, opinan sobre Itaipú sin saber exactamente qué es lo que, cómo funciona, ¿verdad? Entonces, primeramente, nivelar información y a partir de ahí escuchar la idea y recoger informaciones y después, en base a eso, poner que el gobierno diga, finalmente es responsabilidad del gobierno este tema. El gobierno va a decir, bueno, aquí tenemos que tener este perfil de negociadores y se buscará aquellos que cumplan con ese perfil y se comienza a trabajar, a bajar línea, digamos, del gobierno hacia los negociadores, decirles, señores, esto queremos. Hasta acá, hacia acá vamos a caminar y el plan B sería este y el plan C sería este. Hay que tener diferentes alternativas, no podemos ir nosotros con una sola posición a sabiendas que hay que ir a una negociación, no a una imposición, ¿verdad? Ahora, pero Paraguay tiene que haber, el 50% de la energía a partir del 2023 va a ser absolutamente paraguaya. Es decir, Paraguay va a disponer, puede fijar nuevos precios al Brasil, porque uno dice, ¿será que se le puede vender a Uruguay? Hay que pasar por Argentina. ¿Será que se puede vender a Chile? Y probablemente se tenga que pasar por Argentina y Bolivia. Entonces, si tenemos que disponer de nuestra energía, ¿qué sería lo mejor como estrategia? ¿Pensar en la venta o pensar en utilizarla acá? Yo quiero agregar una cosa que es lo que estuvo hablando recién Ángel, antes de pasar a ese tema. Hace falta una visión país sobre qué es lo que queremos nosotros con respecto a nuestra energía. No ya una cuestión de gobierno, ni mucho menos, sino que una visión de Estado y de largo plazo. Y ahí coincido totalmente con Ángel en el sentido de que antes de buscar la estrategia o que nos pongamos a seleccionar quién van a ser nuestros negociadores, nosotros tenemos que tener una certeza de qué es lo que se quiere realmente. Y no podemos estar a mitad de camino de una negociación y sin tener, digamos, no digo unanimidad porque es muy difícil, pero sí un fuerte acompañamiento del sector, de la población y del sector, de todos los sectores, de tal manera que se le pueda dar también fortaleza a los negociadores, porque es muy, muy complicado, uno está de repente negociando alguna cosa y tiene, digamos, la propia contra de sus propios medios y eso resulta bastante argel, para decir, para la persona que está sentada negociando los intereses del país. Y lastimosamente hay mucha gente en el sector eléctrico. Después del fútbol creo que es el sector que más técnico ha generado en los últimos tiempos, pues tenemos una gama muy grande de técnicos que opinan en todos los medios y en diversos estratos. Es cuestión de que se pongan de acuerdo con el conocimiento de qué es lo que se quiere y fundamentalmente con esa visión país. ¿Qué se puede hacer con los precios? La renegociación del anexo C, que es el anexo que fija las condiciones del costo de producción, te permite N posibilidades, desde ir a una energía barata, porque estaríamos sacando todo lo que es carga financiera en este momento a la fórmula como se está calculando el costo del servicio, o mantener, digamos, determinados valores de esa energía o de esa potencia, de tal manera que pueda haber, digamos, algún dividendo o alguna ganancia para los estados. Escuchamos y hubo una tendencia muy fuerte hace poco tiempo de que gente ya estaba haciendo un modelo de qué hacer con los $1.000 millones que vamos a tener de Itaipú a partir del año 2023. Y realmente estamos haciendo un programa que no sabemos si vamos a tener los $1.000 millones, ¿verdad? Entonces, entre este extremo y este extremo hay un montón de alternativas que tienen que ser analizadas y que por sobre todas las cosas los factores vivos, las fuerzas vivas, las fuerzas políticas, gremiales, trabajadores, se pongan de acuerdo. Itaipú tiene que ser una causa nacional. Le pregunto a ustedes, ustedes ya fueron invitados, ustedes como técnicos, como expresidentes de la ANDE, ex representantes del Consejo de Itaipú,
¿Fueron invitados a alguna reunión ya para empezar a discutir estos temas con otros sectores? ¿Y en cuánto tiempo creen ustedes que se tienen que empezar a dar ese tipo de encuentros con empresarios, con trabajadores, con industriales, con la universidad, con todos los sectores? Bueno, evidentemente que, y eso le consta a todo el mundo, no hay absolutamente ningún movimiento, por lo menos a nivel oficial, en relación a este tema. No hay. Lo que sí, tengo que decirlo, ¿verdad?, en honor a las personas que están trabajando en eso, yo asistí a una exposición del IPSE. El IPSE es el Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico, Sí. que tiene un trabajo excelente sobre este tema. Y ahí voy a contestar una de tu pregunta, una de las preguntas. ¿Cuándo se tiene que comenzar a ver? Es ahora hay que organizarse, porque la gente tiene el convencimiento, y eso mostraron ahí los que prepararon ese trabajo, tiene el convencimiento que no, en el 2023 tenemos que cerrar esto. No, 2023 no, 2022 tampoco, 2021, septiembre del 2021 tiene que estar cerrado ya, porque a partir del 2022 ya hay una reducción importante del servicio de la deuda, lo que va a hacer que baje la tarifa. Y si bajó la tarifa, ya eso, si nuestra posición es no, vamos a tratar de mantener las condiciones actuales para tener estas tarifas vigentes y de tal manera de recaudar aquello que dijo Martín, los $1.000 millones por país, en base a eso, ¿verdad? Ahí ya se va a perder. El 2023, o sea, si llegamos a septiembre del 2021, podemos, porque ahí se hace la programación de la compra y se fija el CASU, se le llama un comité, SECUSE, perdón, es el que hace los estudios y dice, esta tiene que ser la tarifa. Ellos en septiembre tuvieron que haber presentado cada año ya su estudio para el año siguiente. O sea, repito, septiembre del 2021 tiene que estar los plazos se acortan, ya, entonces. tiene que estar cerradas las negociaciones. O sea, aquella que dice 2023 está... Itaipú, incluso yo no conozco informe oficial, pero sí lo que dicen los medios de comunicación. Itaipú adelantó el pago, o sea, está adelantando el pago de su deuda y piensa cerrar deuda cero para el año 2022. Y eso condiciona con lo que dice Ángel, que para el 2021 uno tenga ya una posición bien concreta, porque de cumplirse lo que ellos están diciendo, se tendría ya una variación en la tarifa para el año 2022. Esto que Brasil propone ahora, habla ya de reducir las tarifas, ¿a nosotros nos perjudica, nos beneficia, les beneficia a los dos países? ¿Cómo es la situación? Depende de la idea, así como dijo Martín, hay un abanico de probabilidades. Si nuestra idea es tener energía barata para desarrollar nuestras industrias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tal vez convenga que se reduzca, y se va a reducir de 22.60 que está hoy, va a reducirse 9.75 más o menos. O sea, realmente una reducción menos de la mitad va a quedar. Entonces, a partir de ese momento podemos tener energía muy barata y desarrollarnos. O ir a lo otro, tratar de usar ya esto como un negocio eléctrico, desde el punto de vista que Itaipú hoy, así como Yacyretá, las hoy nacionales están hechos como para no generar ganancias ni tampoco pérdidas. En el caso de Itaipú se da eso, en el caso de Yacyretá no, ¿verdad? Pero en Itaipú, si bueno, abandonemos esa premisa, esa filosofía financiera y digamos, no, vamos a tener lucros. Y a partir de ahora vamos, y lo que ganamos, podamos ganar en un año, repartamos entre los dos países. Esa es una posición, pero, o sea, por un lado tener mayores ingresos, por otro lado poder desarrollar el país con tarifas más. Bueno, esas son las cosas que tenemos que definir, pues. Eso hay que discutir y tomar, repito, el gobierno tiene que decidir, y este gobierno, no otro, tiene que decidir qué hacer en relación a ese tema. Y lógicamente para eso la sugerencia es que pero Carlos, hay un punto ahí que yo quiero ser bastante claro. No es una reducción del valor, del costo del servicio, reducción per se. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir del 2030 vamos a comenzar a tener problemas serios en la oferta de energía. O sea, vamos a comenzar a consumir básicamente toda la energía que tenemos disponible.
y eso va a exigirnos a tener nuevas fuentes de generación. Y no vamos a poder sostener los precios si bajamos, por ejemplo, de 22 a 10, ¿verdad? Dentro de 10 años o 12 años no vamos a tener condiciones de sostener estos precios. O sea, acá tenemos que tener una visión de largo plazo y por sobre todas las cosas una visión país. ¿Qué queremos? Si finalmente en la ecuación sale de que el Paraguay va a tener, porque tenemos que hablar del país en su totalidad, no el sector eléctrico, no el sector energético, el subsector eléctrico. Si el Paraguay, ¿verdad?, tiene un plan que a través de 10 años de energía barata logra un beneficio determinado, tal y tal cosa, o sea, elaborar un plan que efectivamente lleve al país a la maximización de la utilización de sus recursos. Y pongo ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. En teoría, los royalties de las binacionales tenían que estar destinados única y exclusivamente para el desarrollo, para inversión. Sí. Pero hoy en día, los royalties y compañía calzan el presupuesto general de gasto de la nación. Van en un gran porcentaje a gastos duros. A gastos ¿verdad? duros, sí, a gastos rígidos. Entonces de esa formulación es la que nosotros no podemos salir. Y para eso no se le puede poner a un grupo de ingenieros, doctores, economistas, abogados, lo que vos quieras, no se le puede poner a ellos en la situación de que ellos tengan esa visión. Esa tiene que ser una visión de Estado, una visión país. Que se sepa qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a maximizar. Y segundo, lo que dice Recalde es muy importante. Nosotros, el Paraguay va a negociar con Brasil. Nosotros no podemos pretender, y está errado lo que de repente hacemos, de crear falsas expectativas, de decir, vamos a tener 1.000 millones. ¿Qué tipo de falsas expectativas se crean? Y por ejemplo, cuando decimos vamos a tener 1.000 millones de dólares a partir del 2023, porque vamos a hacer esto, estamos generando una expectativa errada. No es cierto, no es cierta esa posibilidad. No sabemos, es una posibilidad. Es una posibilidad. Cuando decimos vamos a reducir la tarifa, como fue el eslogan de cierta gente, vamos a reducir la tarifa de energía eléctrica al 50%, es una expectativa total y absolutamente falsa y mentirosa, ¿verdad? Pero que genera en la población una idea que está equivocada y que no va a poder ser sustentada si es que no hacemos nosotros una cosa seria. Para hacer caixinha de inmediato ya se hizo mucho. Carlos, antes de que haga otra pregunta, me gustaría enfocar un tema, pues yo viví el proceso de Yacyretá y hoy se está apuntando otra vez hacia el mismo concepto. ¿En qué sentido? En hablar de la libre disponibilidad de la energía cuando se está negociando el anexo C. El anexo C no fija habla. Eso. El tratado es el que habla de cómo se reparten y la prioridad que tiene uno de los países socios de adquirir toda la energía que nos usa uno de ellos para consumo propio. O sea, clarito eso está. El Itaipú inclusive es más duro que en el caso de Yacyretá, que habla de derecho preferente. Entonces, no tenemos que comenzar a mezclar, porque después va a ir la gente, va a ir a negociar y va a tener algo el anexo C que será... Nosotros creemos que tiene que ser el anexo C. Solamente se va a revisar. Ahora, no quiere decir que no se pueda hablar también de ese tema, pero es otra cosa, no es la revisión. Eso se puede hablar ahora ya. ¿Para qué vamos a esperar al 2023? El 2023. Pero, la revisión se hace al cumplirse los 50 años de la entrada en vigor del tratado, que es en el 2023. Ahora, les pregunto algo. El ingeniero González dice, vamos a usar para el 2030 toda nuestra energía, pero no tenemos ni la línea de distribución. Sí, hay. De transmisión. Hoy en día... Eso tiene que existir. Hay dos conceptos. Uno es el concepto potencia, la demanda de potencia. Eso incluso va a ser... De acuerdo al estudio que hizo el IPSE, en torno al 2029 ya entramos en saldo rojo. Si no tenemos nuevas fuentes de generación. Estamos hablando de potencia, no de energía. Energía sí nos va a sobrar todavía hasta de lo que hoy producen estas máquinas que se tiene, la Itaipú Yacyretá y lo que no corresponde ahí, y lo de Acaraí.
2033, 2034. Energía, o sea, son dos conceptos diferentes. O sea, y esas son las cosas que tenemos que ver. Sí, Vamos a seguir comprando potencia y Itaipú, vamos a comprar energía, vamos. Esas son las discusiones que se tienen que definir. Y ustedes ahora. como técnicos, ¿qué sugerirían? Yo no me animo a emitir un juicio de valor. Reitero, si vos me decís a mí, tenemos que utilizar nuestra energía de esta forma, bueno, los técnicos están obligados, digamos, a darte las alternativas que puedas tener. Ahora, ni yo no tengo, no sé si Ángel o ustedes tienen, no tengo la macroeconomía, no tengo la macropolítica como para decirte, bueno, este es el mejor camino. Es muy simple, no somos, digamos, no somos los que alguna vez tuvimos algo que ver con el negocio eléctrico, lo que vamos a decir. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar el Paraguay con la energía que disponemos y que vamos a disponer a partir del 2030? ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos en materia? El problema del Paraguay no es solamente la energía, Carlos. Si el problema del Paraguay hubiera sido la energía, hubiéramos tenido el problema solucionado. El problema del Paraguay va más allá, el problema de la informalidad. Si vos revisás los balances de las empresas, vos te das cuenta que el costo de energía del normal de las empresas está en el entorno del 10% de su costeo. O sea, vos reducías la mitad el precio de la energía y estás reduciendo 5% el precio del producto. Hay un montón de otras cosas que conllevan, digamos, al costeo de ese producto que tienen mayor incidencia probablemente que la energía eléctrica. El pago del IPS, el pago de los derechos sociales, el pago del impuesto al comercio, que ahí vos no puedes, una empresa, una industria bien montada, bien hecha, pagando todo lo que tiene que pagar, no puede competir con una industria mangoú que evade sus impuestos, etcétera. O sea, tenemos una informalidad que probablemente la energía no sea el único elemento que tenga que ser. Obviamente, pero como estamos hablando de Itaipú, sí. Por eso, ingeniero, usted tiene, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Cuál sería la mejor negociación que podría conseguir Paraguay? Aquello que más le convenga al país. Es una respuesta así muy política, digamos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que...? O sea, nosotros podemos opinar, largar nuestras opiniones como técnicos, pero la opinión de los técnicos que entienden más o menos el tema tienen que llevarnos a una posición del gobierno. Realmente, acá Paraguay lo que tiene que, para llevar a la estrategia de negociación, tiene que ser una decisión política del gobierno. Y si puede hacerlo en concordancia con los diferentes partidos políticos y las fuerzas vivas, como dije, entonces ahí va a tener mucho más fuerza, evidentemente. O sea, nosotros podemos decir, bueno, ¿quién no le gusta tener tarifa baja? La ANDE misma, hay que ver qué es lo que quiere ANDE, qué le gustaría a la ANDE, ver que pagar, sí, y ahí ya va a pagar la ANDE, va a pagar unos años más los 1.000 millones que tendría que venir al Estado, va a pagar ANDE, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ANDE, ¿qué quiere ANDE? ¿Sabemos qué es lo que quiere ANDE? Bueno, la ANDE tiene que presentar su posición, su plan. Y los técnicos del sector, etcétera, etcétera, la FEPRINCO, la UIP, por citar algunos, ¿verdad? Los sindicatos, etcétera, tienen que venir y decir, esto es lo que queremos. Y después el gobierno es el que va a definir este plan. Por eso la responsabilidad de este gobierno es extremadamente grande. Claro, pero hay algo. Todos queremos el desarrollo, ¿verdad? Y bueno, y hay que encontrar los caminos y que se conjuguen todos los sectores en ese camino al desarrollo del país. Así mismo. Si finalmente ese es el objetivo principal. Así mismo, haceme adivino y te hago millonario. Claro. Y bueno, señores, les agradezco la charla muy interesante. Pero el tema es profundo, Carlos. No, el tema es profundo. No, la intención de este programa es ir trayendo cada miércoles a diferentes sectores y que cada sector vaya exponiendo su punto de vista sobre esto, para que sepamos qué piensan los industriales, qué piensa el comercio, qué piensan los sindicatos, qué piensa el empresariado, qué piensan los ganaderos, qué piensa la universidad. Es decir, ir conociendo un poco la opinión de todos los... ¿Qué piensa el gobierno también? Sin duda. Sobre todo acá incluso ya hay algo lanzado. Ayer en el encuentro entre los presidentes en Itaipú, el nuevo director general brasileño habló directamente de que van a buscar la reducción.
Esa es ya una posición, esa no es una casualidad que haya dicho. De alguna manera Pero también puede es ser- algo lógico que uno, a ver, es también algo lógico que en algún momento Brasil iba a plantear. Siempre esperamos eso de que Brasil va a ser, esa es la posición. Claro. Pero hay un descartamos, hay un tema en este momento que Itaipú tiene el costo del servicio de Itaipú está dentro de los rangos del mercado brasileño. Si uno agarra y analiza, vos te das cuenta que la energía de Itaipú no está ni allá arriba ni tampoco está allá abajo, está en el promedio del mercado. O sea, y para negociar tenés que conocer un poco también que quiere Sí, tu rival, tu contrincante. tu contraparte, que Contraparte. quiere tu contraparte, y de repente los brasileños son muy hábiles en negociar. De repente absolutamente no es eso lo que quieren, ¿verdad? Pero fundamentalmente lanzan, claro. no nos preocupemos todavía nosotros de qué es lo que quieren los brasileños. Correcto. Vamos a ponernos primero de acuerdo nosotros y saber qué es lo que queremos nosotros. Porque si no sabemos lo que queremos, de balde estamos hablando, Carlos. Cierto. Ingeniero, muchísimas gracias por venir. Martín, contrario, muchas gracias gracias. No, por por tener favor, presente un placer esta muy grande. invitación. Un placer. Vamos a tratar todas las semanas de tener a las voces vivas del país para que puedan expresar su opinión sobre cómo debemos negociar el Tratado de Itaipú. Gracias, ingenieros. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre algo que preocupa. ¿Qué pasa en nuestro país y el narcotráfico? Ojalá nos estén formando pandillas que empiecen a disputarse territorios y que termine dañando a gente que no tiene nada que ver con las drogas. A la vuelta de la pausa con el ministro Yussi. Volvieron a Bristol los precios de locos. Vení y aprovecha porque tenemos descuentos desde el 30 hasta el 70% en todos los productos. Y como si fuera poco, la primera cuota la pagas recién a los 30 días. Escucha esta súper oferta. Celular Samsung J4. Precio normal 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Ahora con precios locos, 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al teléfono 021-519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas noches, doctor Yussi, ministro de la Senada. ¿Cómo está? Carlos, ¿cómo te va? Bien, bien. Gracias por venir, Gusto. doctor. No, por favor. Sé que le estoy robando horas de descanso y le agradezco la gentileza que tiene por estar con nosotros. A la madrugada también trabajamos, Carlos. Sí, ya sé, pero eso tenemos que llamarte temprano solamente. ¿Qué vamos, cierto? Bueno, ¿qué está pasando? Esto que pasó en el Bañado, Bañado Sur, con la chiquitita de 2 años fallecida, por problemas al parecer de distribución de drogas entre microtraficantes. Sí. ¿Por qué estamos llegando a esto? Pues esto no es un problema reciente. O sea, ¿y cuántos otros hechos como ese habrán acontecido, pero que no terminaron finalmente con la muerte de alguien, ¿verdad? Pero sí con daños materiales o personales, ¿verdad? Yo creo que el microtráfico está instalado en nuestra sociedad. Hace años. ¿Verdad? Hace mucho tiempo. No sé si tenés algunos gráficos que había enviado a la producción. Hay partes y claramente se nota de que el microtráfico está concentrado principalmente en las zonas más vulnerables, ¿verdad? Estamos hablando de Asunción y en el departamento central, en lugares en donde increíblemente en Pacaraí hay muy pocos operativos. Esto se hizo en base a operativos que hizo la sí. SENAT. No tenemos la información de la policía, ¿verdad? Esto es solamente SENAT.
Pero hay lugares de mucha concentración como San Lorenzo, Capiatá, son lugares muy, muy concentrados, ¿verdad? ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué en esa ciudad y en Pacaraí, por ejemplo, no? No tanto, No tanto. O sea, el hecho de que haya baja intervención no significa que no haya, ¿verdad? Pero sí hemos notado, hace poco hicimos en San Ignacio, Sí. en San Juan, en Yaguarón, ¿verdad? Operativos que importaban la participación de jóvenes y o mujeres, ¿verdad?, adultas en el microtráfico. Son dos segmentos sumamente, o sea, que se están incorporando y que demuestran de que, por un lado, los jóvenes están viendo como una alternativa. ¿Laboral? Sí, de ingreso. Este es el mapa del microtráfico de Asunción. Sí. A ver, lo amarillo ¿qué es? Lo rojo ¿qué es? Y lo granate ¿qué es que aparece ahí? El granate es justamente de mayor densidad, ¿verdad? El de mayor cantidad donde hay mucha concentración la zona más de operaciones, la zona más roja. Y esta es justamente barrios muy vulnerables, ¿verdad? Después hay alta concentración, es el rojo, ¿verdad? El anaranjado es de mediana concentración, varios barrios, o sea, son... O sea, medianamente se hicieron intervenciones, pero también se tienen denuncias. Y los barrios en amarillo son de baja concentración, ¿verdad? Pero definitivamente en todos hay. O sea, en ningunos no hay, por ejemplo, ¿verdad? Y este es un mapa como te dije, de operaciones nuestras. Que, el Bañado y la Chacarita son las zonas más... Son las zonas, ¿verdad? Más rojas. Es un poco, y tiene un poco relación con la pregunta que hiciste, ¿verdad? O sea, la alta concentración de microtráfico, de personas que se dedican a esa actividad, por cuestiones evidentemente sociales, pero eso demuestra de que evidentemente hay una... Hay una necesidad de una intervención, pero no solamente represiva, Carlos, claro. No solamente represiva. O sea, muchos de estos son inclusive chicos con adicciones. Sí. A eso iba. La siguiente pregunta era decir, ¿los microtraficantes son también consumidores o no? En el caso de las mujeres, en el Buen Pastor, según me estuvo comentando el ministro, hay como un 60%. Y más de mujeres que están allí por ¿consumición? Por microtráfico, vendedoras, y muchas también son adictas, ¿verdad? Muchas también son adictas. En el caso de los hombres se da en mayor proporción la combinación de microtraficante y adicción, ¿verdad? La penitenciaría de menores tiene una concentración altísima de chicos que están allí, ¿verdad? Y vemos como un problema, ¿verdad? Porque hay chicos que son adictos solamente, ¿verdad? Pero que no son microtraficantes, ¿verdad? No, hay un drama, hay un problema legislativo, ¿verdad?, que tenemos que ir mejorando en los siguientes meses, porque hoy la ley te permite tener en tu poder como consumidor 2 gramos de cocaína y hasta 10 gramos de marihuana, ¿verdad? Que no está penado. No, eso no es punible, ¿verdad? Pero naturalmente con una prescripción médica, claro, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿verdad? Carlos Peralta, ¿verdad?, que es una persona conocida. Disculpame, te pongo como ejemplo, está bien. Porque sos el más conocido de esta mesa, ¿verdad? Él es persona conocida, es padre de familia, sigue estudiando, ¿verdad? Con proyección en su carrera, pero es adicto, ¿verdad? Él usa la droga pero ya es parte de una enfermedad, es una enfermedad la adicción, ¿verdad? Va a la farmacia y bueno, pretende comprar los 2 gramos de cocaína. Naturalmente el farmacéutico le va a decir no te puedo dar, ¿verdad? Y tiene que recurrir
al mercado negro, a sus dealers, ¿verdad? Y bueno, y fíjate este escenario, Carlos, que vayas, intentes comprar 2 gramos de cocaína, te dice el vendedor, te dice, mira, Bonio, sos una persona muy conocida, no vas a poder venir acá, porque pues ya no te doy 20 gramos, ¿verdad? Porque ya no te doy 20 gramos y a partir de allí, bueno, y te hago precio inclusive, ¿verdad? Entonces vos agarrás, a ti pagás, y justo en el momento que estás saliendo, paz, te cae la SENAT, ¿verdad? Vos te vas, así como está hoy, te vas directo a la cárcel, ¿verdad? Sí. Sin que seas en realidad narcotraficante, ¿verdad? Sos adicto. Sos adicto, o sea, es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso debe cambiarse, eso debe cambiar y creo que los jueces hoy están en una posición de ir flexibilizando la interpretación de la norma. Lo que me preocupa es la violencia que genera estar en el esquema del narcotráfico. Me preocupa que esto se vaya volviendo normal, estos enfrentamientos, muertes de personas que no tienen nada que ver. Carlos, no, como la nena, como esta nenita de 2 años. Pero no es de ahora, o sea, yo no quiero individualizar, pero el inicio de muchas de estas pandillas se generaron en las barras bravas, por ejemplo. Perfecto, bueno, a eso iba, doctor Yucio. Correcto, no es de ahora, viene hace mucho tiempo. ¿Por qué no se pudo frenar? ¿Y por qué cada vez es más violenta? Bueno, lo que pasa es que en la medida que esto sea un negocio, genera más lucro, eso genera una confrontación de intereses entre grupos, ¿verdad? Sí, claro. Yo te digo, conforme hablé con varios colegas, ¿verdad? Las barras bravas, ¿verdad? Se inician y están en ese estado, o sea, eso no es natural que tengan ese tipo de reacción, ¿verdad? Es normal en los últimos tiempos ver que disparan al colectivo, sí, o de los colectivos disparan, ¿verdad? Matan a otras personas, eso uno... O sea, no es una reacción normal de una persona sana. ¿Y por qué no estamos reaccionando como tenemos que reaccionar para evitar? Porque que nunca se tomó razón de esta situación, ¿verdad? Y se dejó avanzar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la SENAT, ¿verdad? Y los órganos de seguridad siempre tomaron como grandes objetivos el crimen organizado, sí, ¿verdad? El crimen organizado, el narcotráfico en gran escala era el gran objetivo, pero nunca se bajó a los niveles en donde se pudo determinar que el microtráfico era el generador de graves problemas de inseguridad, ¿verdad? Claro. La adicción generada por el microtráfico es la generadora de inseguridad, esa sensación de inseguridad en la calle, ¿verdad? El no querer salir, ¿por qué? Porque te puede asaltar un motochorro, ¿verdad? ¿Y por qué? Y ese motochorro que viene te asalta para sacarte lo que sea, sí, ¿verdad? Te saca el celular. O sea, ese es un círculo vicioso muy grave, pero que es un problema social mucho más profundo. Estamos en la puerta, ¿verdad?, de formación de pandilleros más violentos que se dediquen al tráfico de drogas. Sí. Sí. ¿Usted ya advirtió esto a las fuerzas de seguridad? Somos conscientes y lamentablemente somos muy frágiles aún en materia de presupuesto para enfrentar este tipo de flagelos, ¿verdad? Solamente la SENAT tiene 9 agentes para pelear contra el microtráfico de toda Asunción y Central, ¿verdad? Y en el interior del país, en los lugares donde tenemos regionales, ¿verdad? Y el lugar que te da pena, o sea, pero nunca se le dio la importancia. Hoy queremos levantar un poco, inclusive muchos de los agentes me dicen, doctor, yo vengo castigado a esas unidades que trabajan en microtráfico, ¿verdad? Y en realidad no, tenemos que jerarquizar, o sea, es una pata más del objetivo. Hay muchos grandes narcotraficantes que comenzaron vendiendo en sus barrios. Categórico.
categórico. ¿verdad? Y empieza siendo esto un proceso tipo familiar, ¿verdad? Tipo una microempresa, ¿verdad? Donde el papá se dedica a esto, ¿verdad? Luego la mamá también, los hijos, ¿verdad? Los parientes, ¿verdad? Ahí ya empiezan a imponerse en su propio territorio, ¿verdad? El mecanismo que hoy tenemos que utilizar para enfrentar al microtráfico ya no tiene que ser la manera usual, sino usando tecnología. Tenemos que ir detectando no solamente al vendedor, al último, sino al proveedor inicial. Claro. Y después al financista. El financista y el distribuidor, ¿verdad? O sea, hay un proceso que nunca se hizo, pero con el enfoque que hoy queremos imponer, ¿verdad? Dependemos de tecnología, Carlos, ¿verdad? ¿Y lo tienen, doctor? Tenemos tecnología, pero es absolutamente limitada a los grandes, al crimen organizado, ¿verdad? A las organizaciones criminales de gran porte, ¿verdad? Y no al micro, ¿verdad? Que hasta hoy nos puede generar, y espero que no, graves problemas aún ahora, en la sociedad, ¿verdad? Y dígame, ¿qué es lo que más se distribuye en Paraguay? ¿Marihuana o cocaína? Bueno, ¿o crack? No, hoy, de acuerdo a un estudio que ya es un tanto vetusto, ¿verdad? Del año 2014-2015, la marihuana era la droga más consumida, ¿verdad? Hoy, de acuerdo a la experiencia que estamos teniendo, el crack está superando a la marihuana, primero por el costo, ¿verdad? 5.000 guaraníes cada dosis, y es accesible a todos, ¿verdad? Estamos hablando de la marihuana en general, la porción que queda en nuestro país es mínima. El 80% de toda la producción paraguaya va al Brasil. Al Brasil. ¿Y el resto a Argentina? El resto a la Argentina, Chile, ¿verdad? Pero cada vez estamos encontrando más barreras del otro lado, ¿verdad? En la Argentina principalmente, y usando herramientas de alto nivel, ¿verdad? El Brasil también, ¿verdad? Si se aplica la política del presidente Bolsonaro de enfrentar así, pero con con mano fuerte y firme el narcotráfico, eso va a hacer de que parte del crimen organizado se quiera trasladar en Paraguay y quiera volver a nuestro país. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Y tenemos que ir haciendo lo que hoy se está haciendo, ¿verdad? Hoy estamos apretando principalmente en las zonas de cultivo, ¿verdad? Hoy regresó un equipo a Mambay que estuvo por 10 días. 460 y algo toneladas de marihuana. 14 millones de dólares. Se sacó, se sacó de circulación, ¿verdad? Eso es lo que genera básicamente el capital para el crimen organizado, el PCC y el Comando Vermelho, ¿verdad? Detrás de esto, hoy hablamos con un grupo de gobernadores y también de la sociedad civil, y mencionábamos que realmente hay todo un problema social en nuestro país, ¿verdad? Y el enfoque no tiene que ser solamente represivo, sino también multidimensional. El Ministerio de Salud tiene que absorber el drama de la adicción como un problema de salud pública, ¿verdad? Educación para llegar directamente a los chicos, ¿verdad? El deporte a través del APF, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Deportes, para llegar directamente a esos chicos que se están iniciando evitar de que se inicien en las drogas a temprana edad, ¿verdad? En las escuelas, Carlos, hay chicos que empiezan a los 12, 13 años. Cada vez, ¿verdad? Con menos edad. Y cada vez son menores, ¿verdad? Es un problema social muy grave. Una cosa que hay que aclarar, doctor, hablando de los chicos. Esta situación no se da solamente en los barrios marginales, se da también en escuelas consideradas chuchis, así entre comillas,
Sí. el consumo. Es decir, no es solamente el No, sector no. más vulnerable en la sociedad. No. O sea, ¿Verdad? se da en mayor proporción en esos sectores más vulnerables, Sí. ¿verdad? Pero también en los barrios y centros de educación considerados de Residenciales, cierto sí. nivel, se da lo mismo con otro tipo de drogas, ¿verdad? Nosotros hemos recibido llamadas de familias así muy conocidas que tienen chicos y no saben qué hacer, ¿verdad? Es una situación de desesperación y desarreglo familiar que un solo miembro esté en esa situación, ¿no? Sí, ya sea como distribuidor o como adicto. Generalmente como Como adicto, adicto, generalmente como adicto. Ahora, usuario de drogas es la nueva denominación. Pero me preocupa lo que usted está diciendo. Algo tenemos que hacer, ministro. No sé si este gobierno está ahora elaborando algunas políticas para evitar el traslado de los capos del PCC o del Comando de Bermello a Paraguay debido a estas medidas que puede estar tomando el gobierno brasilero y que obligaría a ellos a buscar nuevos horizontes. O se van a Bolivia o vienen a Paraguay. No tienen muchas opciones tampoco. Hasta el momento creo que tenemos contenida la posibilidad, Carlos, ¿verdad? La mayoría de las cabezas del crimen organizado, PCC y Comando Bermello, están siendo expulsados, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo se ataca, si fue detenido en el Brasil, inmediatamente acá su negocio es atacado, ¿verdad? Como el caso último de Minotauro. Sí. Apenas fue detenido allá, inmediatamente hubo una operación muy grande que permitió la incautación de 2.200, en realidad 2.500 kilos, ¿verdad? Porque una carga anterior era, creemos nosotros, es del mismo dueño, pertenece al mismo patrón, ¿verdad? Y lo mismo se da y se van descabezando, ¿verdad? Y hay otros Pero que aún circulan. Claro, pero el problema es que es como un monstruo de 1000 cabezas, porque se corta una cabeza y aparece otra, por eso y aparece otra, y así sucesivamente. Por eso el plan paralelo que se está llevando no solamente a la detención y la incautación de la droga, es el patrimonio, es destruir la estructura. Eso va a dificultar que se incorpore otra vez el nuevo patrón sobre la estructura ya instalada. Entonces, probablemente va a hacerlo, pero le va a costar reinsertarse otra vez en un esquema que si hubiera, como se dio en años anteriores, ¿verdad? Se absorbió prácticamente el esquema de los capos o patrones anteriores y le fue mucho más fácil, ¿verdad? Iba creciendo sobre eso, ¿verdad? Yo creo que tenemos contenido, o sea, no quiero pecar de soberbio, pero creo que se van a ir dando aún otros operativos relacionados a ese esquema del crimen organizado mayor, ¿verdad? Pero hoy la grave preocupación es lo que nos dejan, ¿verdad? Nosotros estamos prácticamente arreglando problemas regionales, ¿verdad? Con el crimen organizado mayor, ¿verdad? Lo que queda en nuestro país es el microtráfico, ¿verdad? Y ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? Estamos esperando, estamos participando también a los colegas, al ministro de Hacienda, al propio presidente, de la necesidad de tomar ciertas decisiones firmes en esta materia. ¿Como cuáles, ¿verdad? por ejemplo, ustedes están pidiendo? No, hoy yo necesito tecnología. Hoy yo necesito. ¿Qué le dijo el ministro de Hacienda y el presidente? No, estamos en ese plan. ¿Tiene la ¿verdad? colaboración de algunas embajadas? Tenemos, Sobre todo para la detección en el interior de los cultivos. Absolutamente. En realidad, Carlos, hoy, por ausencia de tecnología, hoy no podemos saber a ciencia cierta, ¿verdad? Con precisión científica, la cantidad exacta de hectáreas que hoy se utilizan para el cultivo de marihuana, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Más que empíricamente y por la actividad de destrucción y ubicación anteriores es que se ¿Para maneja. cuándo el radar?
para evitar el Yo creo que en transporte de la cocaína? Yo creo que en este semestre, de acuerdo a lo que me decía el presidente de la DINAC, está previsto tener ya esa herramienta. Pero es una herramienta más. Pero hay que tener más leyes entonces, que permita a los aviones que puedan interceptarlos en espacio aéreo paraguayo cuando son detectados. Yo te diría que si se tiene un equipo que permita captar inmediatamente la presencia de aviones, eso nos va a dar tiempo suficiente de reaccionar. Hoy no sabemos. Hoy no sabemos. Hoy hay cientos de pistas, ¿verdad?, en nuestro país que son absolutamente ilegales, ¿verdad? Bueno, tenemos mucho trabajo que hacer todavía, ministro. Éxito. No empezamos todavía, Carlos. ¿Todavía no empezaron? No. Está sobrando, ministro. No, es que ¿Cuánto ya destruyeron? No quiero, por eso te dije, no me tomes de soberbio, ¿verdad? Pero en comparación al problema, Carlos, esto que se hizo hasta ahora es minúsculo. Genial. ¿Verdad? Genial. Y ojalá que siga así, ministro, y que esto se convierta en una avalancha de buenas actuaciones de la Senat y los organismos de seguridad del Estado para combatir el crimen organizado. Si Dios quiere, Carlos, si Dios quiere. Gracias por venir, doctor, y disculpa la molestia siempre de traerte a esta hora. No, por favor, un gusto. Gracias. Adiós. El ministro de la Senat, Arnaldo Yucio. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar acerca de las proyecciones económicas para el 2019. ¿Tiene que dar un golpe de timón o no el gobierno debido a la ralentización de la economía? Ya lo sabremos en instantes después de la pausa. Volvieron a Bristol los precios de locos. Vení y aprovecha porque tenemos descuentos desde el 30 hasta el 70% en todos los productos. Y como si fuera poco, la primera cuota la pagas recién a los 30 días. Escucha esta súper oferta. Televisor AOC de 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 147.000 guaraníes. Ahora con precios locos, 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al teléfono 021-519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don Alberto Acosta? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme a mí. También es un placer estar con Luis para hablar de un tema muy importante que es la economía que se viene. ¿Qué tal, don Luis Villasanti? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, un gusto de estar contigo, con Alberto, para hablar de todo lo que concierne a la economía, pero más que nada a la economía, a la ganadería, que es lo que a mí más me interesa, ¿verdad? Usted es presidente de la FEPRINCO, pues entonces le traemos en ese carácter de presidente de la FEPRINCO. Pero el corazón en la rural y en la ganadería. Rural, sí, seguro que sí. Bueno, la semana pasada tuvimos acá al ministro de Hacienda y al expresidente del BCP, Fernández Baldovino. Interesante la charla, porque hablaban, es decir, les planteé el tema, ¿qué está pasando con los ingresos? ¿Qué está pasando con el país? La economía se vuelve más lentamente, es decir, el consumo ha disminuido, el precio de la carne internacional bajó, los precios de los granos no van a ser los estimados, están muy lejos de ser lo que hace 3, 4, 5 años atrás eran. Entonces, hay una ralentización de la economía. Y decía Fernández Baldovino que disminuyeron los ingresos aduaneros en enero, se nota que hay un bajón en la economía y que hace falta un golpe de timón. Ustedes que están en el mundo de la economía, de la finanza y la economía, ¿tienen la misma percepción? ¿Es así como se dice o lo ven de otra manera? Bueno, yo te diría algo muy importante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el 71% de las exportaciones recae en las oleaginosas y sus derivados y en la carne. Sí. Evidentemente, cuando las oleaginosas y también la carne en este momento que está sufriendo un bajón muy importante, se resiente toda la economía del país. Solamente la ganadería representa el 6% del Producto Interno Bruto. Es una cadena, ¿verdad? Entonces, evidentemente que hay que dar un golpe de timón, como dijo Fernández Baldovino, ¿verdad?
y ver cómo podemos hacer para ir mejorando, ¿verdad? O por lo menos estabilizarnos. Tenemos el dólar que subió, tenemos que no hay... La situación regional no es la mejor. No es la mejor, no hay efectivo, porque la macroeconomía sinceramente no impacta en la microeconomía. Claro, La micro no es llega al bolsillo. bolsillo de la gente. Y bueno, ahí tenemos que llegar. De nada sirve una macro sin la micro, ¿verdad? Exacto. Y usted como economista y que está en el sector financiero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Comparte esta visión? ¿Es así también en el sector financiero? ¿Se nota esa ralentización? Bueno, yo creo que hay que separar varias cosas para entender la situación. Sí. Esas expresiones como que hay que dar un golpe de timón son muy buenas políticamente hablando, pero no hay que ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Y para poder ver lo que se puede hacer y entender la situación, hay que separar lo que son los ciclos económicos de lo que es el desarrollo del Paraguay, ¿verdad? Paraguay tuvo un ciclo extraordinariamente favorable, como tuvo toda América del Sur, con el boom de los commodities, las inversiones extranjeras que vinieron, todo eso fue que uno de los países que más aprovechó la situación. aprovechamos Sí. y Paraguay creció. Realmente el hato ganadero se multiplicó por 6 prácticamente desde el 2000 al 2017. La soja se triplicó, el área sembrada. El sector financiero pasó de tener unos 2.000, 3.000 millones de créditos a pasar a 12.000 millones de créditos. O sea, el Paraguay creció en esos últimos 16 años. Ahora, ese boom se acabó, eso es lo que hay que ser consciente, se acabó. Y va a ser muy difícil que vuelva a ocurrir un boom parecido. Entonces, lo que estamos sintiendo es el final de ese periodo, de ese ciclo favorable, y ahora se suman elementos coyunturales como por ejemplo la caída, sobre todo la caída del comercio con Argentina. Hay que ser muy claro ahí, impactó fuertemente en algunas ciudades del país, Encarnación principalmente. Yo tengo cifras de hotelería, de restaurantes, de comercio en general, y cayó entre 40 al 60% las ventas en Encarnación. ¿Ah, sí? Así cayó, sí. Cayó menos en Brasil, o sea, y Brasil se está recuperando. Las ciudades fronterizas con Brasil, Pedro Juan, Salto, Ciudad del Este, no han tenido ya el año pasado, han comenzado a recuperarse. Ayer el gobierno argentino informaba de un déficit que todavía es Claro. más fuerte de lo que ellos esperaban. Entonces, lo que está ocurriendo, Carlos, es que está siendo afectados ciertos sectores del país, Asunción entre ellos también, ¿verdad? Muy afectado por Argentina. Sí. Asunción y Encarnación. Si uno mira las cifras, Asunción y Encarnación están muy afectados y los shopping están muy afectados. Algunos negocios que venden, por ejemplo, electrónica están afectados. Pero eso no tiene que ver con eso es un tema que no depende de nosotros. No depende de nosotros. Son los vaivenes del vecino, de un vecino que es extremadamente, diríamos, tiene grandes desequilibrios. Y hubo momentos en que venían todos para acá, ahora van todos para allá de vuelta. Depende mucho del tipo de cambio. son los ciclos, Entonces, como usted dice. eso no hay forma que nadie, sobre todo en una economía tan pequeña como la nuestra, al lado de dos países tan inestables como Argentina y Brasil, es imposible que el gobierno ni nadie pueda compensar eso, ¿verdad? Yo no siento que el consumo local haya disminuido. El movimiento en la parte de servicios sigue siendo importante. O sea, la economía se sigue moviendo, ¿verdad? Pero siente esos impactos de Argentina principalmente, ¿verdad? Se suma a lo que mencionó Luis, el tema de se ve un impacto en la soja, el clima para este año 2019, una caída entre 10, 15, se habla por ciento de la producción. Eso va a tener su impacto. El tema de la carne, en fin, todo lo que se mencionó son diferentes elementos. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado, el gobierno, qué puede hacer ante eso? El gobierno está hoy casi en el límite. En un esquema anticíclico debería salir a gastar más para inyectarle más dinero. Pero nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que limita el déficit y hoy está en el tope de ese déficit. Está en 1,5. Y invirtiendo ya está empujando a lo más que puede. Claro, pero también hay también así síntomas medio raros, es decir, estos aumentazos que se hacen a espalda del ministro de Hacienda. Sí, eso es... ¿Verdad? El seguir gastando en gastos rígidos, ¿verdad? Cuando se vienen estos ciclos, tengo la impresión de que se tendrían que tomar medidas, es decir, vamos a hacer un poco más restrictivo el ingreso de funcionarios dentro del Estado.
que no sea el gran empleador el Estado, si finalmente todos tenemos que colaborar para que se pague el salario de la gente. Estamos de acuerdo, Carlos, pero hay que entender también una realidad, ¿verdad? Está la ley del funcionario público. Sí. Nosotros estamos peleando siempre por el achicamiento del Estado, que es lo que vos estás Sí, diciendo. o un ¿verdad? gasto racional. O un gasto racional, y ahí viene la parte difícil, ¿verdad? Y con respecto a lo que estaba diciendo Alberto, que tuvimos una bonanza muy importante en los últimos años, eso hizo que, por ejemplo, en el ámbito de la ganadería se apueste muy fuertemente en genética y también en inversiones muy grandes. Hoy día la ganadería debe 1.500 millones de dólares. Debe. Claro. Es una deuda grande. Y eso, por ejemplo... Pero acá internamente, debe a los bancos paraguayos. Claro, internamente a los bancos paraguayos, ¿verdad? El total de la deuda, ¿verdad? Y eso significa que todo eso se hizo con préstamos. La ganadería no es que creció porque se sopló. La ganadería creció con muchísimo sacrificio de la gente y apostando fuerte, tomando crédito, ¿verdad? Hace 10 años atrás vos hablabas de un valor más aproximadamente de 150 millones de dólares de deuda, ¿verdad? Hoy día el volumen de la deuda del ganadero, de la ganadería en general, es muy grande. ¿Qué te parece? También creció 10 veces más, ¿verdad? Claro, lógico, creció la exportación. Dio más, se exportó más. Pasamos de 50 millones de exportación a 1.700 en un momento dado, ¿verdad? O sea, claro, y el otro tema es que justo nos agarra también ahora con un bajón. Hoy día el precio de la carne está en $2.80. Sí. Y eso te influye muchísimo en tus costos y también en tus compromisos, ¿verdad? Y por eso que estamos nosotros peleando en el ámbito de la ganadería, por lo menos, para poder salir de esta crisis, porque es una crisis, ¿verdad? Quiera ser o no, es una crisis. Salir de esta crisis, ¿verdad? Por medio de crear algo nuevo. La ganadería llegó a un tope, la carne llegó a un tope, y tenemos que idear algo para proyectarnos más, ¿verdad? Porque los vecinos nuestros, que son nuestros competidores, te imaginas Argentina, por ejemplo, hace 2 años no estaban en el mercado mundial, hoy día quinto exportador mundial de carne. Ya está. Pero en el tema grano sigue abajo. ¿En el tema grano. Sí, bueno, en el tema grano sí, pero en carne no superó lejos. ¿Ya otra vez? Sí, ¿Se recuperaron tan rápido? Quinto exportador mundial está Argentina. Entonces hay que crear algo nuevo, aparte que las exigencias de los competidores exigentes nos hacen también a nosotros ser más exigentes con nosotros mismos, ¿verdad? Para poder justamente llegar otra vez a esa bonanza, ¿verdad? No podemos solamente depender del Estado. El Estado somos todos. Y ahí tenemos que apostar fuertemente otra vez nosotros para que esto se pueda nivelar. Ahora, cuando yo preguntaba si ahí iba a quedar un golpe de timón, usted me dijo que sí. ¿En dónde? Yo digo, por ejemplo, en los gastos rígidos, eso influye muchísimo, ¿verdad? Y también un poco de tratar de, digamos, de traer más inversiones extranjeras. Hoy día no tenemos inversiones extranjeras. Son pocas. Tuvimos mucha inversión extranjera. No, Paraguay tiene de los menores índices. Tiene los menores no índices. tenemos las inversiones por eso, extranjeras, ¿verdad? Pero comparativamente con la región, somos los países con menor cantidad de inversión extranjera. Es decir, que toda esa historia que nos vendieron de que vienen las inversiones extranjeras, que nuestra energía es esto, que nuestro potencial de juventud también es... Ha crecido eso en los últimos años, pero de vuelta, comparándonos con países como Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene casi 5 veces más inversión extranjera que Paraguay. ¿Y por qué? Y porque ofrece, la inversión viene por cuando hay elementos que atraen. En el caso uruguayo tiene mucha inversión turística, todo el atractivo turístico, tiene mucho tiene capital humano de alto nivel, entonces hay mucha inversión en materia de software, todo lo que sea tecnología, tiene un puerto muy importante, la parte logística, o sea, tiene varios elementos que Paraguay no tiene. Yo creo que ese informe, por eso te decía, hay que separar el ciclo de lo que es el desarrollo de Paraguay. El ciclo que viene es un ciclo menos favorable, esa es la realidad, y creo que ese informe que hizo el Banco Mundial es muy claro en ese punto, como diciendo que el modelo que nos llevó para arriba se ha agotado, ¿verdad? Se ha agotado, ya no es solamente, ya no se puede expandir el área sembrada de la soja. Los dos sectores que movieron la economía, el sector agrícola y el sector ganadero, han llegado a un techo, como dice Luis, justamente a un techo, va a seguir siendo muy importante, pero va a costar que crezca ese sector, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos que apuntar? Entonces Paraguay necesita
el desarrollo de otros sectores, ¿verdad? Y ahí entramos a hablar de todos los temas que se hablan siempre, ¿verdad? El tema, las reformas estructurales, reformar la justicia, reformar el sistema previsional, fomentar el ahorro. Ya va a depender de nosotros el crecimiento, ya no va a depender tanto de los vientos favorables como fue en estos últimos 14 o 15 años. Entonces, reforma de la justicia, reforma educativa, el tema de la industrialización, ahora que viene el tema de Itaipú, hay que plantearse este tema de la industrialización. Paraguay tiene condiciones, pero tenemos que hacer las cosas, hacer las reformas que están pendientes, ¿verdad? No se ha hecho nada prácticamente en ese punto, ¿verdad? Entonces, la reforma del Estado mismo, la reforma de este Estado, un Estado que no es grande. Si vos mirás el tamaño del Estado y comparás con el Producto Interno Bruto, es uno de los estados más chicos de la región, pero un Estado que no sirve para nada, ¿verdad? No brinda ningún servicio, claro, muy ineficiente. Entonces, tenemos que reformar el Estado, tenemos que reformar un montón de cosas, ¿verdad? Si queremos realmente generar las condiciones para que el Paraguay se desarrolle. Ya no va a depender de que China crezca, ya no va a depender de que Brasil esté bien o esté mal. O de las tasas, la relación de las tasas de Estados Unidos. Claro. Eso ya se acabó, diríamos. Entonces, si queremos el desarrollo, tenemos que hacer las reformas que han estado pendientes por todos estos el gobierno cuando se reúne con ustedes, porque hay muchas reuniones en los últimos tiempos, sobre todo, ¿qué es lo que le propone en la cuestión tributaria? ¿Qué es lo que propone el gobierno? Bueno, yo quisiera completar un poco lo que dijo Alberto, ¿verdad? Acá el tema de la reforma y del desarrollo también tiene que venir, para mí personalmente, en un punto muy, muy importante, que es la educación. Nosotros no vamos a desarrollarnos si no tenemos educación. Yo creo que la primera reforma que tenemos que hacer es la reforma educacional. Es un objetivo de este gobierno, eso hay que reconocerlo. Y bueno, y el tema de las inversiones extranjeras, las inversiones nos vienen por una serie de cuestiones. Una de las cuestiones es la parte jurídica. Tenemos que tener seguridad jurídica y tenemos que tener un respeto a las instituciones, que hoy se está logrando. Y capital humano. Y capital que humano. Tampoco tenemos. La educación. Pero es una son una serie de elementos que hacen que un país se mueva, ¿verdad? En economía, ¿verdad? Está el tema de la seguridad, no solamente de la seguridad jurídica, sino de la seguridad de nosotros mismos, de nuestros bienes, ¿verdad? Una serie de elementos que hacen que la rueda empiece a girar y comience a moverse. Yo creo que los paraguayos estamos en condiciones de suplir el viento que venía en las regiones y tener nuestro propio viento, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que apostar más a nuestro país. Desde luego que el paraguayo, o sea, nosotros los que vivimos en este bendito país somos los que más invertimos, ¿verdad? Porque acá las inversiones son todas de paraguayos. La venta de los emblemas, a mí es una inversión paraguaya. Sí, increíble. Increíble, ¿verdad? Nosotros tenemos estudiado, Carlos, el tema, en el periodo del boom de los commodities, el crecimiento potencial de la economía paraguaya, hubo un momento llegó al 5,5%, o sea, era el potencial de crecimiento, con la soja casi a 600, con todo lo que estaba, bueno, con este nuevo escenario, nuestro potencial está en 3,5%, por ahí está. Estamos dentro del potencial, lo que si nosotros no hacemos algo diferente, que es lo que estamos hablando... Es decir, va a estar por debajo de lo que estuvimos creciendo en lo último, que era 4, sí, 4, por 3, debajo, 3, 3,5. Sí. De hecho, la proyección de Dende para este año está más cerca de 3 que de 4, ¿verdad? Y va a estar por ahí. Y va a haber años un poquito más, 4, 3,5, 4, ahí, por ahí es lo que Paraguay puede crecer hoy, dadas las condiciones que tiene, ¿verdad? Y eso es insuficiente. Entonces, si queremos crecer más, queremos crecer 5, 6, 7, que es lo que el Paraguay necesita, tenemos que hacer estas reformas que están, te digo, parados hace más de 20 años. Reformas e ideas. Don Luis dice, tenemos que apostar por Paraguay. Eso me lleva a preguntarle, usted que está en el sector financiero, ¿se sabe cuánta plata de paraguayo está colocado en el exterior? Yo no tengo... ¿Hay alguna estimación? No, mucha plata vino de vuelta, te puedo asegurar, con la crisis del año 2008, ¿verdad? Ajá. Retornó después de la crisis, pero yo no tengo cifras. Se hablan de cifras, pero no querría ser tan irresponsable en decir cuánto hay afuera. Pero es mucho. Pero debe haber mucho, debe haber una buena cantidad. ¿Y qué se podría hacer? ¿Qué incentivos podríamos el problema nuestro no son recursos. ¿Vuelve a traer su dinero acá? Y ideas, trabajo, desarrollar más las expectativas que tenemos.
Nosotros, bueno, estamos con un proyecto que estamos trabajando fuertemente con la Cámara de la Carne, respecto a la carne te hablo, ¿verdad? Con la Cámara de la Carne, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el SENALSA. Porque vos te imaginás, por ejemplo, que el 70% de la exportación de la carne tienen dos países, Rusia y Chile. No puede ser. No estás jugando con mercados internacionales, ¿verdad? El 52% del mercado mundial de la carne tiene, de los mayores importadores del mundo, China, ¿cómo se llama? Estados Unidos, y hay un tercero. Y nosotros no estamos en ese 52%, nosotros estamos en el 48% donde están todos los otros países. Y después otra cosa, como dice alguien, ¿verdad? Duele decirlo, pero hay que decir. El tema está que tenemos que apuntar a China continental, eso es categórico. ¿Y no hay acaso ya una relación con China continental a través de intermediarios? Sí, a través de submarinos hay, ¿verdad? Pero no a través de... Directo no hay. Porque el tema es el siguiente, Carlos. China no solamente es el principal mercado, también es el principal inversionista en América Latina. Y el tema, y justamente una de las cosas de Paraguay necesita inversiones, ¿verdad? Claro. Pero China para invertir ya, sobre todo las empresas públicas chinas, requieren que tengan relaciones Paraguay con Exactamente, China. pero hay también, hablaba alguna vez con una ministra de Economía uruguaya y decía que tampoco es la panacea tener esa relación con China, no es la porque panacea. China te ata y te mete todos sus productos y hace que gran parte de tu industria termine también desapareciendo porque te meten todo lo que pueden y entonces es medio complicado. Decía, hay que analizar bien y profundamente la conveniencia porque uno se ata a China. Y eso pero hoy en momentos es peligroso. No, es la segunda economía del mundo, es el principal mercado para nuestros productos de exportación, ¿verdad? Todos los países de la región tienen relaciones con China, ¿verdad? Yo creo que es un tema que hay que analizar porque en el momento en que y sobre todo, repito, hay dos cosas. Uno es el comercio, la exportación a China, y el otro es la inversión. La inversión china en América Latina es muy importante, sobre todo en infraestructura. Está haciendo fuertes inversiones en Argentina, en Brasil, y Paraguay necesita inversiones en infraestructura. Si queremos usar la energía que tenemos disponible de Itaipú, requerimos miles de millones de dólares de inversión. La Argentina es China. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Es decir, la duda que tiene Argentina con la China es impresionante. Sí. Es impresionante. Y le costó, muchas industrias le costó a la Argentina. Y por eso es que, es decir, es cierto, es la segunda potencia o es la primera potencia, ya hay una discusión al respecto, ¿verdad? Pero es un tema interesante que hay que analizarlo, en algún momento hay que, la Cancillería va a tener que tomar una decisión. Usando el ejemplo que me decía un empresario la vez pasada, no tener relaciones con ellos es como no tener con Estados Unidos y tener con Puerto Rico, ¿verdad? O sea, realmente no podés no tener relaciones con una potencia como esa, ¿verdad? Para agregar un poco más, ¿verdad? Este año China aumenta de 6 kilos per cápita de consumo de carne a 9 kilos, 3 kilos más aumenta. Multiplica 3 kilos por 1.500 millones y te da la diferencia que hace en un año. China está sacando 35 millones por año de personas que están en pobreza, están sacando a la clase media. A la clase media. Sí, cerca de 500 millones de personas en los últimos 15 años. Un poco para resumir tu pregunta, este nuevo ciclo, si no se hacen reformas, es casi inevitable. Con estas condiciones actuales no tiene mucho margen el gobierno para evitar que siga, que esté en ese 3,5%. Perfecto, pero cuando le proponen reforma, ¿qué es? ¿Tributaria? ¿Es más impuesto? Bueno, yo creo que hay un abanico de reformas. La reforma del sistema previsional es un tema clave, ¿verdad? Porque la base del desarrollo es la inversión y la inversión tiene como base el ahorro, ¿verdad? Y el gran ahorro en todas partes del mundo ha sido el ahorro previsional. Entonces, y no podemos hacer una reforma, no hemos podido crear una superintendencia de pensiones, ¿verdad? Es una mínima reforma, el primer paso no pudimos dar. Entonces, estamos paralizados hace más de 20 años. Hablamos de la reforma educativa, hablamos de la reforma de la justicia, hablamos de la reforma... Hemos dado pasos en estos primeros meses de este gobierno, hemos dado pasos en el tema de la justicia, muy importante, pero requerimos avanzar más rápido. Ya
ya no van a haber los vientos de cola, y si no hacemos los cambios que hay que hacer, vamos a estar en esa medianía de 3 y pico por ciento. De 3. Bueno, Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí. Y bueno, tenemos que tener, se precisa un golpe de timón, definitivamente. Definitivamente en reformas. En reformas. No que salga a gastar el gobierno. No. Este gobierno más. Por favor, ya no. No. Ya no. ¿Verdad? Bueno. Señores, es un placer charlar con ustedes. Gracias por ilustrarnos, por venir y ilustrarle también a la teleaudiencia. Es muy importante que hablemos de estas cosas y sobre todo planteemos y dejemos sobre la mesa nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Así que, don Alberto, gracias por acompañarnos. Don Luis, muchas gracias una vez por estar con nosotros. Gracias por venir. Y a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos desde sus casas. Hasta el próximo miércoles.